Aquí ya tenemos la casa número 19 de justicia. Cuando llegamos, creo que teníamos 5 apenas, y hacía mucho tiempo no se abría una. No era un esfuerzo que se veía prioritario en las administraciones distritales, fue muy tímido. Comenzó hace algunos años en anteriores administraciones, pero nunca tuvo una continuidad, una generalización. Cuando encontramos la primera encuesta multipropósito y las primeras encuestas de Bogotá, ¿cómo vamos ahora famosas? Yo las he hecho famosas. Uno de los datos que salían tremendos, digamos, desde el punto de vista de la seguridad, era la falta de acceso de la población bogotana a la justicia. La justicia en sí mismo tiene muchas complejidades, muchos problemas que no es del momento abordar. Indudablemente una de las primeras críticas que hace la ciudadanía es la falta de justicia. Y lo mira en términos de impunidad. Es como realmente se acerca la ciudadanía al análisis de la justicia. Pero tiene un segundo elemento que está muy ligado a este tema de la impunidad, y es que no puede acceder al servicio de justicia. Resulta que otras regiones del país, con menor desarrollo económico y menores cantidades de población, tienen más facilidades de acceso a la justicia que lo que tenía Bogotá. Un habitante de Ciudad Bolívar tenía más problemas de acceder al poder judicial, por cualquier razón, que un habitante en Córdoba. Y la estrategia que la administración construyó para corregir este problema fue las casas de la justicia, generalizar la experiencia, tratar de abrir este tipo de espacios en el barrio, de tal manera que cada vez más ciudadanos tuvieran más cerca la posibilidad de ir hacia un juez, hacia una comisaría de familia, o hacia la fiscalía, o hacia un inspector de trabajo, etcétera, o hacia un juez que llamamos nosotros alternativo. Aumentamos las medidas de protección en toda la ciudad. Y ya van 19 casas. Es decir, ya este esfuerzo tiene una contundencia, un impacto que, a pesar de las afugias y los desesperos electorales de algunos sectores de la sociedad, aparece ya en las encuestas. La tasa de denuncia. Cambiemos este full y yo te doy las fachadas. Sustancialmente. Y ese es un indicador de acceso a la justicia, de mejoramiento entre la relación entre ciudadano y poder judicial en general. Y hace parte de una estrategia de seguridad. La seguridad humana, como la hemos llamado, yo quiero transitar hacia el concepto de seguridad vital. Y me explico hoy. Nos enseñaron todos los días en la prensa que la seguridad era una seguridad militar. Y así la entendimos. No hay seguridad si no hay fusiles, si no hay armas, si no hay represión. Llegó al extremo de medirse la seguridad en número de muertos, de bajas, como llama la jerga a los muertos, las bajas. Y era muy aplaudida popularmente porque quienes transmitían esa idea de seguridad la hacían ver como la más eficaz, la única posible, el modelo de la seguridad. Dictaduras se construyeron en América Latina bajo esa idea. Y aparecieron temas como la tortura, el delito de lesa humanidad, hasta el genocidio, bajo la tesis de la seguridad militar, que llamaron realmente seguridad nacional. En Colombia
no hace mucho, en esa precisa época, en donde más la población aplaudía creyéndose estar segura, mirando la televisión, fue cuando más víctimas se produjeron por desplazamiento. Y llegó la cifra hasta 6 millones de personas. ¿Cómo es posible que en la misma época en que 6 millones de personas son sacadas de su propiedad, de sus casas, de sus ranchos, son desarraigadas violentamente de su lugar, la población creyera que estaba viviendo el momento más seguro de su existencia? Uno no puede llamar más a eso que un engaño, que una manipulación. El punto está en que no solamente terminó el resultado con millones de personas desplazadas, parte de las cuales viven por acá y hacen parte, digamos, del contacto que nosotros tenemos a diario con la población, sino que un coronel, Gonzalo del Río, que empieza a explorar el camino de la justicia transicional, que ustedes aquí la mayoría van a tener que profundizar en ese concepto ahora que hablamos de paz, acaba de decir que considera que en esa misma época en donde la ciudadanía se consideraba en el momento más seguro de su existencia, sacaron 4,000 jóvenes inocentes, civiles, de los barrios populares de nuestras ciudades, los subieron a camiones, les pusieron uniformes, los ejecutaron funcionarios públicos, 4,000 jóvenes, y fueron presentados como bajas de la guerrilla para que la prensa dijera que se estaba ganando una guerra. Ese fue el momento de percepción de seguridad más alta de la historia de Colombia, estadísticamente registrado. Y es lo que llamaríamos la seguridad militar. Pues aquí en esta administración quisimos construir otro concepto diferente y mostrarlo. ¿Qué es más eficaz? Esa era la prueba y es la prueba. Una justicia cimentada exclusivamente sobre la represión, el fusil y la muerte. O una justicia, una seguridad cimentada sobre la justicia social. A eso le llamamos seguridad humana. ¿Será que si llevamos la inversión pública de manera masiva a los sectores más vulnerados de la sociedad, los registros de seguridad mejorarán? Una apuesta arriesgada, porque veníamos precisamente de un inmenso aplauso a los fusiles. Y nos llevamos estos 4 años aplicando la tesis. La mayor parte del recurso público de la ciudad de Bogotá se fue a la educación pública, 3.8 billones, a la cultura, de 17,000 millones al año pasamos a 137,000 millones solo en IDARTES. Pero hicimos el mismo esfuerzo en IDRD, potenciamos el Canal Capital para que fuera un transmisor masivo de cultura, lo volvimos ya casi alta definición, ¿cierto? Yo quiero antes de irme ver el primer programa en alta definición de Canal Capital, pero transmitiendo fundamentalmente los grandes eventos culturales que a la ciudad llegan, que cada vez son más y mejores, y cada vez se produce más cultura en la ciudad. Ya no hay una orquesta filarmónica, hay un sistema orquestal parecido a Venezuela. Ya no son 100 músicos, ahora hay 20,000 niños estudiando piano, violín. Ya no está solo el director de la escuela filarmónica, ahora cada localidad, no sé si en Usaquén ya avanzamos. El sábado inauguramos el centro orquestal de Usaquén. Cada localidad estamos buscando que tenga su orquesta filarmónica. Un salto espectacular. Pero pavimentamos las calles que no se habían pavimentado en los barrios más pobres.
Uno de los datos de ayer oculto es la satisfacción de la ciudadanía con las calles de su barrio. Entonces todos, cuando llegué yo a la alcaldía, y esa era, todos sabíamos, Bogotá estaba llena de huecos. 20 años que no se invertía en la malla vial local, es decir, las calles de los barrios. Nosotros dijimos, hagamos el esfuerzo. No, el esfuerzo no está de cara a la movilidad, el esfuerzo está de cara al mejoramiento del hábitat y la calidad de vida de la gente de los barrios. Bueno, miren la encuesta de ayer, ese dato no lo transmiten. Más de la mitad de la población, cuando apenas era el 20% cuando llegamos de la población que se sentía satisfecha con las calles de los barrios. El año pasado fue el 33% y este año superó la mitad de la población. 3 años y saltamos en 30 puntos la satisfacción de la gente con las calles de su barrio. Pues esa es la tapa huecos, esa es la actividad de las alcaldías locales, invirtiendo el 40% de sus recursos. Esa es la actividad de la unidad de mantenimiento vial, todos juntos cubriendo un déficit que 20 años de ausencia de inversión había acrecentado muchísimo. Pero esos barrios entonces van mejorando su calidad, van sintiéndose las personas que viven allí mejor, y así lo demuestran las encuestas. De pronto llega la luz LED, mejora la iluminación de la ciudad, etcétera. La inversión en la educación pública, la inversión en los médicos que van a recorrer las calles, los barrios pobres de la ciudad. ¿Qué pasó con la seguridad entonces? Después de 4 años de una ingente inversión en los sectores más vulnerados de la ciudad, a lo que llaman populismo, hoy podemos mostrar los resultados de seguridad. Y en la encuesta de ayer, que no hacemos nosotros, la financia Chevrolet, El Tiempo, la Universidad Javeriana y no me acuerdo, Corona, a través de Bogotá, ¿cómo vamos?, da una estadística contundente, tan contundente que hay un silencio. Se llama la victimización. Es decir, a la pregunta, ¿usted fue víctima de algún delito el último año? Esa es la pregunta. Es decir, es la forma a través de la encuesta de saber si los delitos aumentan o disminuyen en la ciudad de Bogotá. Porque sabemos, y ahora hablamos de eso, de las denuncias, pues de todas maneras es un indicador débil para medir la realidad de la seguridad en términos de delincuencia. Pues en un cuadrito bien pequeñito, presentado allí sin mayor explicación, el dato que muestran es que mientras en el 2009 el 39% de los bogotanos habían sido víctimas de un delito en el último año, en el 2015 es el 20%. Bajó del 39% del total de la población al 20%, es decir, la mitad. Y entonces, ¿cómo se podría calificar una política de seguridad que logra, en una ciudad tan grande como la ciudad de Bogotá, de las más grandes del mundo, que, medido por encuesta, la mitad de la población que había sido afectada por algún delito por allá en el año 2009, ahora no haya sido afectada? Reducir a la mitad la victimización. Yo me imagino que si el alcalde se hubiera llamado Álvaro Uribe Vélez, ¿cómo hubiera sido el despliegue de esa noticia? Hubiera sido, digamos, abrumador. No habría en este momento un solo ciudadano en las calles de Bogotá que no supiese, vía medios de comunicación, el que la cantidad de víctimas por delitos de todo tipo se redujo a la mitad en la ciudad de Bogotá. No hablo de la tasa de homicidios,
que para nosotros es fácil medirla porque lamentablemente es contar cadáveres, que lo hace medicina legal, que es la tasa más baja de los últimos 8 gobiernos. Pero como eso es tan fácil de medir y todos los días lo vamos diciendo, entonces de eso no se habla. Pero cuando hablamos del conjunto del delito, incluido el hurto de celulares, que es el más extendido, y por encuesta y por una encuestadora que nada tiene que ver con nosotros, la prensa se da cuenta que la victimización en la ciudad de Bogotá, en el gobierno de Bogotá Humana, cayó a la mitad. Entonces, ¿cuál es la reacción? Tratar de que la gente no sepa, ¿cierto? No decirlo. Si el alcalde no se espeluca y dice, oiga, como si el estrato 5 y 6 es el 4.5% real de la población, en la encuesta aparece el 21%. Entonces no se espeluca la situación y no se cuenta lo que sí queríamos contar abiertamente a toda la ciudadanía. Es un éxito de política de seguridad. Y la política de seguridad de los fusiles no tiene unos indicadores tan exitosos, porque además parte de esos indicadores eran 4.000 jóvenes que mataron los funcionarios públicos, un delito de lesa humanidad, que los que presenta la Bogotá Humana hoy sin matar a una persona, desde el Estado, sin poner rejas, sin hablar groserías represivas, sin poner electricidad, solamente incluyendo a los jóvenes, simplemente incluyendo a los pobres, simplemente construyendo justicia social, bajamos a la mitad la victimización en la ciudad. Teníamos razón. Ahora, ¿cómo lo contamos? Si quienes cuentan lo que quieren es seguir contando que lo que hay que hacer es electrocutar, mandar a la cárcel, a como dé lugar, matar y comprar fusiles. Cuando nosotros lo que hemos hecho es comprar computadores, comprar libros, poner médicos en los barrios y abrir espacios de justicia como este. Es dramático un poco, pero es la situación de un país que se dirime entre seguir en la guerra o construir la paz. Y en la construcción de la paz, indudablemente, la concepción de la seguridad y de la justicia varía sustancialmente. Y los últimos en darse cuenta de eso son quienes le cuentan a la sociedad y tienen como función contarle a la sociedad. Y básicamente porque han sido los privilegiados de la guerra, que no son los trabajadores aquí presentes, sino son las personas más ricas de la sociedad colombiana. Hay que pasar a otro tipo de seguridad. Seguridad humana se va quedando corta en estos tiempos y voy a explicar por qué. Porque no es suficiente la justicia social. Porque a pesar que en la justicia social aún nos queda campos, yo tengo un gran temor si la caída del precio del petróleo y la destrucción del modelo de depredación que llamamos desarrollo no va a traer aparejado un incremento sustancial de los niveles de pobreza en Colombia. ¿Y cómo nos va a golpear en Bogotá? Lo veremos el año entrante, ya no seré alcalde, pero tengo ese temor de la sostenibilidad de la política social cuando ésta se sustenta finalmente en un modelo de desarrollo que está construido sobre la base de abrir huecos para sacar petróleo y carbón, que no es ningún trabajo realmente, es un azar de la vida, de la geología. Si Bogotá tiene la capacidad de resistir ante la caída de la economía nacional, por sí misma, mantener los resultados económicos y por tanto los avances en justicia social. Tengo ese temor. Pero en estos tiempos hay un hueco conceptual en el discurso político y social que nos muestra que es necesario avanzar de la seguridad humana hacia otro tipo de seguridad que la incluye.
que es la seguridad vital. Aquí hay jueces, juezas, la mayoría son mujeres, abogados, abogadas. Y quisiera abrir esa discusión, porque uno de los grandes choques que ha tenido la administración no ha sido en el terreno de cómo construir justicia social, en la educación, en la salud, sino ha sido en el terreno de adaptarse al cambio climático. Por eso me destituyeron. El reciclaje es el segundo instrumento fundamental de mitigación del cambio climático. El primero son las emisiones de los carros. Y el primer instrumento de adaptación al cambio climático, que es diferente a mitigar, es ordenar el territorio alrededor del agua y cuidar el agua. Y por este segundo elemento viene mi segunda destitución. Entonces, aquí es donde hemos chocado con un Estado, con unas instituciones y con unas maneras de pensar, incluso al interior del Poder Judicial, que no acepta un nuevo concepto que se vuelve determinante en la vida humana, la justicia ambiental. Ya no solo la justicia social, sino la justicia ambiental. Los seres humanos tienen derechos y todos aquí, la inmensa mayoría, somos defensores de los derechos humanos. Y este espacio es para eso, empezando por los más débiles, la mujer, los niños, etc. Pero la justicia ambiental, que no choca contra los derechos humanos, tiene que reconocer otra generación de derechos, los derechos de la naturaleza, los derechos de los animales dentro de esa naturaleza, el derecho no solamente al agua, sino del agua, el derecho de estos cerros, el derecho de los humedales, no el derecho al humedal, que es diferente. El derecho de la naturaleza es esencial para poder vivir nosotros. Allá va un huracán sobre la Florida. Hace 2 meses morían por miles las personas en la India, en Pakistán, en Arabia Saudita e incluso en Europa por el calor. Ahora van como 50.000 reses muertas de sed en el Caribe colombiano. La prensa registra como un hecho más el que las oleadas del mar entraron a Buenaventura y una gran cantidad de caseríos en el Pacífico. Se elevó el nivel del mar y eso se llama cambio climático. Y no va a entrar solo sobre las pobres Buenaventura, va a entrar sobre la rica Boca Grande de Cartagena. Y nos secaron los ríos, pero eso no es por designio divino, no es porque Dios nos está castigando, es porque el hombre, el ser humano, acabó por codicia instaurada desde el poder con el agua, la privatizó. Miren ustedes una gaseosa, el propietario de las gaseosas de Colombia es el propietario de una cadena de televisión. Y se hizo rico con las gaseosas, y eso no es un pecado. Pero para hacer una gaseosa se necesitan 200 litros de agua, y el objetivo es el mismo, calmar la sed. ¿Puede un modelo de desarrollo seguir gastando 200 litros de agua para producir una botella de gaseosa? ¿O tomamos agua? ¿Y cómo cuidamos esos 200 litros de agua? La Guajira, el río Rancherías, se lo robaron, como dice un periodista muy bueno de Colombia. Se lo roba Guillén, que además sufrió conmigo las persecuciones por denunciar a los paramilitares. ¿Se lo robaron para qué? ¿Para qué se robaron el agua del río Rancherías y no lo dejaron fluir hacia las comunidades indígenas guayú? Para echar el regadío en la palma africana. Y la palma africana del norte y del Cesar hacia el sur de la Guajira, ¿para qué es? Para volverla aceite
y metérsela a los motores de los carros como sustituto de la gasolina. Entonces estamos cogiendo el agua, quitándosela a los niños guayús para echársela a los motores de los carros, solo porque eso sí es un negocio y entregarle el agua a los niños guayú no es un negocio. Pues eso es lo que se llama justicia climática. En Bogotá hemos intentado construir el concepto de justicia climática y lamentablemente, cuando decimos que el constructor debe dejar espacio público para la gente, nos suspenden el MEPOT y tratan de destituir al alcalde por ello. Cuando decimos que la ciudad no necesita más vías sino arreglar las existentes y hacer el metro que es eléctrico, es decir, que no usa combustibles fósiles y los tranvías, entonces nos dicen que hay que pasar una autorruta de 8 carriles por encima de los últimos humedales que quedan. Pues el concepto de seguridad vital es una articulación entre la justicia social y la justicia ambiental, los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Y solo si logramos ese salto nuevo de seguridad vital, es que como podremos asegurar la vida en condiciones de dignidad en el territorio que habitamos. Entonces, digamos, aquí me explayé un poco, pero quería poner en contexto las líneas por las que nos hemos movido y dentro de las cuales está esta apertura de espacio tratando de que la ciudadanía más fácilmente, más cerca a su casa, más cerca a veces a los hechos, pueda acceder al poder judicial y a los instrumentos del servicio de la justicia que tiene disponibles. Los resultados han sido espectaculares y hay que decirlo con orgullo. No solamente bajamos la tasa de homicidios, no solamente la ciudad capital es la tercera ciudad más pacífica de las capitales de Colombia, sino que además bajamos a la mitad la victimización, el porcentaje de personas que sufren un delito en la ciudad de Bogotá. Gracias.